Buenas tardes, good afternoon, evening to everybody. In behalf of company Medicontour, in behalf of all organization of FACO Extrema, and in behalf of all our main partners in Latin America, Laboratories Ophthalmicos, Light Vision, and Implantec, I would cordially like to welcome you in today's webinar when we will just focus on application of evidence to clinical practice of multifocality. Just let me introduce you, or I think I do not introduce because they are well known for you, our today's Guadalupe Cervantes Coste from Mexico, Dr. Gerardo Valvecchia from Argentina, and Dr. Joaquin Fernandez from Spain. Before I give the words to our valued international knowledge speakers, I would love to tell you a few words about our company. So where all it started in 1989 when Medicontour opened the doors of her R&D and manufacturing facilities near Budapest, Hungary. So we are situated in the heart of the Europe. And if you look our history, our historical path, you can see that in 1988, the exclusive partner of Munich based on manufacturer Adatomed was in German territory. And as a clone of this company, in 1989, Medicontour was established close to Budapest. In 1993, we were one of the first company ISO and CE certified, what might be interesting for today because we can't even imagine companies producing medical devices without the certificates, but in that time we were quite unique to having those certificates. And at the beginning of our historical path, we were rather known for producing lenses for different companies like Adatomed, Acrimed, Acritec, Airlens, and so we were like private label manufacturers. And in 2008, we opened towards the world under Medicontour brand, and we started to work with partners, distributors worldwide under the name Medicontour. In 2009, we built a strategic partnership with FirstQ Germany and International. And since 2018, we have been creating Medicontour Group, incorporating also FirstQ International in Medicontour company. We are working with many distributors, but we are direct in France, Czech Republic, Slovakia, and we are opening towards Spain as well. So these are our two big main changes in our history. So where we are today, we are 31 years working in medical field and producing intraocular lenses. We have sold over 6 million intraocular implants. We have global distribution network in over 60 countries. We have more than 300 valued employees. And one of our values is big investment to R&D development, and we are building fruitful scientific cooperation with university, clinics, and ophthalmic professionals. Our main focus today will be on two premium lenses from our portfolio, Liberty and Add-on. Both lenses are dedicated for presbyopia correcting problems, and both lenses are made with the very similar or same technology. But what is even more important than focus on the lenses and technologies, we will rather focus on clinical application and just working with evidence we have collected during our cooperation with our KOLs. And with this, I would love to give a word to our first speaker, Dr. Guadalupe Cervantes, and she will introduce a little bit about the technology. She will tell you about different type of intraocular lenses, presbyopia correcting intraocular lenses, and how to swim in between what and distinguish between marketing and evidence-based facts.
¿Qué Muy tal? bien. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con todos ustedes participando y agradeciendo especialmente a Gerardo Valvecchia que nos haya invitado y a Alejandra a ser parte de este congreso de Faco Extrema. Yo voy a empezar a darles 7 perlas para que puedan hacer su mejor elección de lente para corregir la presbicia, y no puedo dejar de reconocer el gran trabajo que ha hecho Faco Extrema en cuanto a hacer un congreso virtual y marcar un hito al antes y el ahora. Gerardo, un placer ser parte de este congreso. Alejandra, thank you very much for the invitation. Y a Joaquín, bueno, pues siempre mi cariño y reconocimiento por nuestro apoyo científico. Vamos a empezar. Lo más importante que debemos saber es el conocimiento. Yo creo que a partir del conocimiento es cuando nosotros podemos realmente saber qué tecnología es la más adecuada. Aquí tenemos una tecnología monofocal, una tecnología que nos permite solamente ver de lejos. Luego sale la tecnología bifocal, que es una visión buena de lejos y de cerca, pero tiene un valle entre ambos focos. Posteriormente se trata de juntar estos focos y surgen los lentes EDOF o de foco extendido, que lo que tratan de hacer es hacer una visión nítida entre lejos y cerca, sin tener puntos mejor enfocados en medio, pero se quedan cortos para la visión cercana en algunos casos. Y por último, el trifocal, en donde se encuentran muy buenas agudezas visuales de lejos, intermedio y cerca, pero que sí se requiere de condiciones muy buenas de salud ocular, estrictas para lograr llevar a cabo un buen resultado. Quisiera compartirles esta clasificación, es una cortesía de Joaquín Fernández y me parece sumamente interesante ya que está hecha recientemente en el 2020 y veamos toda la cantidad de lentes que tenemos a nuestra disposición para elegir implantar en el paciente. A grandes rasgos contamos con 9 bifocales, 8 trifocales, 11 EDOF, etcétera, etcétera. Y aquí vemos todas las grandes compañías que conocemos, desde Medicontour, Bausch & Lomb, Fisiol, Reiner, Alcon, Zeiss, etcétera. Entonces, yo sí creo que lo más importante para poder nosotros elegir es que basemos nuestra elección en el conocimiento y en la evidencia científica de cuál es el mejor lente o qué es lo que queremos para cada tipo de paciente. Vamos a empezar con el material. Sabemos que básicamente de todos los modelos que hay, existen, dos materiales más importantes, el acrílico hidrofóbico y el copolímero de acrílico hidrofílico con hidrofóbico y 25% de agua. ¿Por qué es importante esto del material? Bueno, pues porque hemos oído de los famosos glisterings, que son múltiples microvacuolas, como pueden ver en la fotografía, que se depositan en el lente y que en realidad no afectan en grandes gramas en la agudeza visual, pero nos podrían disminuir la calidad visual. Y esto está también relacionado con este nuevo número que tenemos que tener en la cabeza, que es el famoso número AVI. ¿Dónde surge el número AVI? En la óptica surge al comparar los índices de refracción a diferentes longitudes de onda. Y se ha visto que los materiales que tienen menos dispersión van a tener un número AVI más grande. Es decir, ¿qué es lo importante que ustedes sepan? Que entre mayor número AVI tiene su lente, mejor calidad visual tendrá ese lente. Y aquí les comparto esta tabla, es cortesía del doctor Álvaro Rodríguez, donde él comparó los lentes hechos de material hidrofóbico con los hechos de material hidrofílico, y es una lista bastante amplia presentada en Faco Elche, y vemos que los números AVI más bajos los tienen los lentes hidrofóbicos, a diferencia de los lentes hidrofílicos en que los números AVI son los más altos. Todos están en un rango de 58 con índices de refracción de 1.46. ¿Qué es lo importante que hay que llevarse a casa? Que al tener un número AVI alto, como es el que tienen estos lentes trifocales, vamos a tener también relación baja con una aberración cromática, y estos lentes nos van a dar una excelente sensibilidad al contraste bajo diferentes tipos de iluminación. La quinta perla que yo les quisiera dar es la corrección. Sabemos que en los diferentes modelos existen diferentes adiciones, es decir, para la visión intermedia van en rangos desde 1.66
hasta 2,17 dioptrías. Para cerca puede encontrar lentes que van de 3,25 a 3,50. En los lentes de rango extendido o EDOF, los famosos Echelets, que no le llaman anillos, sino Echelets. Y este último concepto que yo quisiera aclararles, que creo que es muy importante, que es el concepto del EPS, que se traduce como cambio de fase elevada. Recordar nada más que en el lente EDOF es un foco continuo de enfoque visual y que no hay saltos entre lejos e intermedia, pero que se quedan muchas veces cortos los pacientes para la lectura. Les voy a tratar de explicar un poquito esta tecnología EPS, que es una tecnología que ha patentado Medicontour en su nuevo lente trifocal. Lo que ellos hacen es tratar de elevar la fase difractiva del área central de la óptica, logrando con esta elevación un foco de interferencia constructiva y un tercer punto de visión intermedia. Si ustedes ven en la gráfica de abajo a la derecha, dependiendo el nivel de desplazamiento de esta fase, ustedes van a lograr tener una interferencia constructiva, es decir, las líneas se van a encontrar, se va a sumar una más la otra, de la bifocalidad con la trifocalidad, cuando en la interferencia destructiva, mientras una onda sube, la otra baja, por lo cual se neutralizan y es igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía? Hace un foco de interferencia constructiva, con lo cual mejora la visión intermedia, pero a su vez mantiene un excelente desempeño tanto de lejos como de cerca, lo cual logra que el paciente tenga una independencia de gafas y hay una muy buena sensibilidad al contraste bajo diferentes tipos de iluminación con este foco intermedio de interferencia constructiva. Entonces, este concepto es importante entenderlo porque es algo que no existía antes en el mercado y que es algo que la compañía ha patentado para tratar de lograr la trifocalidad con un mismo lente. En cuanto a efectos secundarios, siempre nos hemos preguntado si el paciente que ve 20/20 y que tiene una muy buena agudeza visual es un paciente satisfecho y que tiene buena calidad visual, y vemos que no siempre es así. ¿Por qué? Porque hay pacientes que a pesar de tener una visión de 20/20 van a tener disminución de la visión por las disfotopsias, por los halos, por los glares, y todo esto les va a dar una mala calidad visual y son pacientes insatisfechos. Aquí les pongo los 4 fenómenos disfotópicos más famosos o más, diría, frecuentes, como son el glare, los halos, la disfotopsia positiva y la disfotopsia negativa. ¿Por qué es importante esto? Yo les quisiera preguntar. ¿Alguien se ha preguntado cuál es la importancia de la cantidad de anillos que tiene un lente? Bueno, pues resulta que sí es importante porque por cada anillo que tiene el lente hay mayor dispersión lumínica, hay pérdida de la visión, de la energía adicional, baja la sensibilidad al contraste y el paciente va a tener más halos y más deslumbramiento. Entonces, algo interesante de esta plataforma es que con solamente 7 anillos logran en 3 milímetros centrales tener una gran satisfacción visual, ya que al tener solo 7 anillos tienen una gran calidad visual porque tienen poca pérdida de la energía de la dispersión lumínica que da cada uno de los anillos. En cuanto al tamaño pupilar, prácticamente para acabar, este es un trabajo hecho por el doctor Joaquín Fernández, en donde evalúa la calidad visual, las curvas de desenfoque de la agudeza visual y la sensibilidad al contraste, y vemos que sus resultados realmente nos demuestran que el mejor desempeño visual lo obtienen con pupilas de menor tamaño. Aquí podemos ver en las dos gráficas, tanto en las curvas de desenfoque de agudeza visual como en la sensibilidad al contraste, que las pupilas de 2.5 y 3 milímetros son las que mantuvieron mejores curvas de desenfoque, tanto en 2.5 y 3, y las peores fueron las pupilas de mayor tamaño, es decir, de 3.5 y de 4 milímetros. ¿Y esto qué nos recuerda? Pues nos recuerda que es muy importante el tamaño pupilar para el lente multifocal. Existen varios reportes en la literatura, nada más comentándoles este que es en monofocal, es el primero, que hubo una relación directa de aumento
esto del deslumbramiento cuando los pacientes tenían una dilatación farmacológica hasta de 5.4 milímetros. Y en cuanto a lentes multifocales, se vio que las disfotopsias aumentaban a un mayor diámetro pupilar. Es decir, la pupila impacta la presencia o no de disfotopsias. Y por otro lado, se encontró que el 14.5% de los pacientes que tenían grandes tamaños pupilares se encontraban insatisfechos con un multifocal porque no tenían un adecuado rendimiento pupilar. Esto nos lleva a recordar que la pupila es un órgano funcional que tenemos que tenerle mucho respeto, sobre todo si estamos pensando en implantar un lente multifocal, y acordarnos que los pacientes que tienen mayor insatisfacción y mayor número de disfotopsias son aquellos pacientes que quedan con pupilas atónicas, crónicamente agrandadas, porque se hizo un uso inapropiado de algún elemento transquirúrgico o se fue muy agresivo durante la cirugía. Bueno, pues con esto yo quisiera, para llevarse a casa, dejarles algunas perlas. La primera, hay que tener las expectativas reales, ofrecer al paciente lo que realmente se puede lograr, como es la independencia de gafas, tener una superficie ocular bien delimitada, muy sana y muy detectada, detectar otras patologías a nivel de la retina, de la mácula, tomar en cuenta el astigmatismo, acordarse que hay que tratar de corregir el astigmatismo para que no nos castigue el funcionamiento multifocal, y que la insatisfacción de los pacientes generalmente se debe a un error refractivo residual si su superficie ocular y su fondo de ojo son normales. Es decir, yo quisiera cerrar diciéndoles que el conocimiento y la elección de un lente basado en la evidencia, creo que siempre los va a llevar a tener un paciente contento y una buena satisfacción visual. Pues muchas gracias por acompañarnos y un gusto estar aquí. Excelente, Lupita, excelente. Joaquín. Muy bien, muchas gracias, Gerardo, por tu fantástica edición de Facoextrema. Yo creo que nos estamos quedando a este lado y a aquel lado del charco bastante asombrados con con el conejazo que habéis sacado de la chistera, los pibes, como hemos hablado alguna vez. Enhorabuena. Muchas gracias, Alexandra. Thank you very much for being with us. It's an honor to have the medical director of a company like Medicontour here with us and share with all the doctors your knowledge about the design of the lenses. It's absolutely an honor. Thank you very much, Alexandra. Justo ahora me gustaría comentaros cuál sería lo que hemos aprendido acerca de esta lente que magníficamente ha hecho la presentación Lupe, de la Liberty, de la trifocal de Medicontour, en la evidencia, lo que hemos podido ir sacando en claro de los papers que hemos ido publicando. Esta es de la declaración de intereses, pues somos consultores de Medicontour y puede estar afectando los resultados de esta presentación. Por eso vamos a intentar compartir nuestros resultados con los de otros grupos que no tengan relaciones con la casa comercial, ¿vale? ¿Por qué Liberty? Bueno, sabemos exactamente que hay una tendencia a día de hoy en el marketing, tal cual ha puesto el cuadro Lupe, hacia lente EDOF, incluso a mono EDOF, da más importancia a la intermedia, ¿vale? Si eso es porque necesitamos más visión intermedia quitándole de la cercana y estamos dispuestos a tener ese compromiso, pues mira, fantástico. Pero si lo que estamos intentando es tener menos disfotopsia, en esta presentación vais a ver que no es necesario renunciar a la visión cercana para reducir las disfotopsias, ¿vale? Y acerca de decir, venga, vamos a darle más visión al foco intermedio a costa de renunciar a la cercana, ¿qué hay en la evidencia? Pues tenéis una revisión Cochrane en la que nos vienen a decir que cuando los pacientes intentan implantarse lentes multifocales, lo que quieren es independencia de gafas y sobre todo también de la visión cercana, con lo cual probablemente no sea quizá una buena idea olvidarnos del foco cercano de esa manera tan notoria, ¿no? Esto ya nos lo ha comentado Lupe, es una manera absolutamente brillante de sacar del tercer foco, en este caso el intermedio, sin cambiar el perfil difractivo, como estáis viendo aquí, de la lente bifocal, es simplemente aumentando la curvatura del primer anillo y manteniendo esos 7 anillos que están absolutamente calculados, como lo veréis, para las
pupilas que nos vamos a encontrar de mayores de 60 años, que son la gente que tendríamos que empezar a operar y quizás no operar más jóvenes con pupilas que pudieran tener, ser mayores, porque probablemente con cualquier lente multifocal por debajo de los 60 años pudiéramos deteriorar la sensibilidad al contraste a esos pacientes. Y ahí podemos encontrarnos también con descontento. Tener 7 anillos, como bien ha dicho Lupe, significa que vamos a tener menos dispersión lumínica, más aprovechamiento de la luz en los diferentes focos y eso es sumamente positivo. Fijaros que MTF, la MTF, como ya sabemos, es la calidad visual en banco óptico. La sensibilidad al contraste es en clínica, la MTF es en banco óptico. Bueno, pues estáis viendo acá cómo tenemos la MTF de las diferentes lentes trifocales o las más importantes que tenemos en el mercado, ¿vale? Aquí tenemos los diferentes focos, esto sería lejos, intermedia y cerca, ¿vale? Tenéis los de focus de aquí y tenemos también las frecuencias espaciales, ¿vale? Alta frecuencia y baja frecuencia, ¿de acuerdo? Y las tonalidades nos dan la cantidad de MTF que tiene cada una de las lentes, ¿vale? Claro, cuando tenemos esta visión, cuando tenemos esta MTF axial, que se llama, que mezcla la through focus a través de foco con la de diferentes frecuencias espaciales, como veis aquí, tenemos muchísima información. Vamos a intentar sacarle el jugo a esta información. ¿Qué es lo que nos dice en esta gráfica? Pues fijaros, si nos vamos directamente a la visión cercana, vámonos al foco cercano, comparando estas lentes, nos iríamos, una idea interesante es ver el umbral entre 0,3 y 0,4 para MTF, ¿de acuerdo? Que serían la MTF, la útil, ¿no? No la infra ni la supraumbral. Aquí tenemos la visión cercana en las diferentes. Bueno, cuando las comparamos entre ellas, fijaros que nos encontramos que el foco cercano de Liberty es el que nos da el pico más alto, o sea, el que nos daría mejor visión en frecuencias espaciales muy altas, pero además nos da el foco más amplio, con lo cual tendría una especie de efecto EDOF, un foco amplio, ¿vale? Luego lo vamos a ver en la clínica qué repercusión tiene. Entonces, la conclusión sería que en banco óptico, al menos, es la lente que nos da mayor cantidad de visión y un mayor rango de visión, mayor calidad de visión y mayor rango de visión en banco óptico de todas las trifocales para el foco cercano. Pero si vamos al foco lejano, fijaros, y nos vamos al nivel supraumbral, o sea, la máxima visión, fijaros cómo es la lente de todas las trifocales la que tiene mayor visión supraumbral para ese foco. O sea, que sería la lente que tanto de cerca como de lejos nos daría, al menos en banco óptico, mejor calidad de visión en términos de MTF, ¿vale? Esto es comparativo, esto es MTF y esto es lo que sale publicado. Con respecto a la lente en clínica, ¿qué predictibilidad podemos tener? ¿Qué podemos esperar de esta lente? ¿Vale? Pues fijaros, cambiamos la constante, ¿vale? Al principio para la fórmula SRKT teníamos una constante de 118.9, se redujo ligeramente y fijaros cómo los pacientes para esa fórmula, que quedaba en más menos 0,5, pasaron de un 78% a un 79%. Es un incremento interesante cuando se cambia la constante A. Incluso para Heigi tiene mejor reproductibilidad. Fijaros que sale hasta un 83% en más menos 0,5, que se incrementa ligeramente cuando cambiamos también las constantes A. O sea, tenemos un porcentaje de pacientes más menos 0,5 realmente amplio con las fórmulas que nos dan. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Es necesario tener más lentes o es suficiente en el calculator? ¿Tenemos hasta la Heigi o tenemos más fórmulas o necesitaríamos más? Pues fijaros, este es un paper que finalmente ha salido publicado para una serie de pacientes que estuvimos haciendo en colaboración con otro grupo de IOA para medir exactamente cuáles eran las fórmulas, pero esto medido para la fine vision, ¿vale? ¿Cuál era la exactitud de la fórmula? Habitualmente cuando vemos paper que comparan fórmulas, nos dan unos porcentajes que es estadística descriptiva, ¿vale? No inferencial. La estadística descriptiva es que te dicen directamente qué porcentaje han quedado en más o menos 0,5, ¿vale? Y te vienen todo esto. Fijaros cómo para esta muestra que veis representada, en nuestra muestra, para un montón de pacientes que vimos, un 82.9 con Heigi quedaba dentro de más o menos 0,5, pero Barrett, sin embargo, venía a menos. ¿Qué quiere decir? ¿Que funcionó mejor Heigi? No, porque luego cuando hacíamos estadística diferencial, cuando le aplicábamos la chi cuadrado, veíamos como no había diferencia estadísticamente significativa. O sea, que en ojos que habitualmente implantamos lentes multifocales que vienen a ser ojos normales, pues prácticamente todas las lentes, sobre todo las de última generación, todas las fórmulas, disculpa, nos vienen a dar unos muy buenos resultados. ¿De acuerdo? Entonces,
otra cuestión con respecto a la eficacia. ¿Qué podemos esperar de esta lente? Bueno, pues fijaros cómo medimos al mes y a los 3 meses, en monocular y también en binocular. Pero fijaros, directamente es lo que me interesa que veáis acá. En un mes, que es relativamente pronto, fijaros cómo solamente en monocular la visión a distancia tenemos la no corregida y la corregida. La no corregida hablaría de nuestra clínica, lo bien que lo hacemos. La corregida hablaría de la lente, cómo se comporta la lente. Bueno, pues veis cómo nosotros tenemos una ligera tendencia a elegir la lente, la primera, ha quedado en este caso la media de la primera hipermetrópica, ¿vale? La más, queda un ligerísimo resultado, disculpadme, un ligerísimo resultado miópico que lo veremos, por eso cuando quedan no corregidos, hay el 0 logmark sería el 20-20. No se llega en monocular al 0 logmark, pero cuando vemos la corregida estaríamos prácticamente mejor del 20-20. Fijaros, a un mes y solamente con un ojo. Estos pacientes están viendo de media menos 0,01 logmark. O sea que la mediana, fijaros cómo está viendo solamente con un ojo el 20-20. La visión es realmente espectacular para lo temprano que se toma esta visión. En la intermedia, estáis viendo acá cómo viene a ser la corregida y la no corregida prácticamente similar, sobre todo la mediana, cuando eliminamos los valores extremos, estaría en un 0,2, o sea que sería un 0,73 decimal. Es una muy buena visión para ser intermedia. Y la cercana viene a ser de 0,1 la mediana, 0,13, 0,14. La no corregida y la corregida es muy parecida. ¿Por qué es tan parecida? Pues si os acordáis, en el banco óptico veíamos que era muy amplia ese foco. O sea que prácticamente si se te queda un pelín miópico, 0,25, pues está dando casi los mismos resultados, ¿vale? Que sería un 0,8, 0,83 decimal. Fijaros que es para monocular. Es una visión francamente espectacular para lo temprano. Bueno, pero nosotros ya os comentamos al principio que teníamos conflictos de interés. Esto, lo interesante es verlo comparado, fijaros con este otro grupo que publicó resultados, este fue el paper donde lo publicamos nosotros, otro grupo publicó exactamente los mismos resultados que estuvimos nosotros. Fijaros cómo se comparan la media y la mediana y vienen a tener prácticamente los mismos resultados. Esta es la magia de la ciencia cuando se consigue que sea reproducible. O sea que realmente esa eficacia es la que tenemos en visión monocular, ¿vale? En cuanto a la curva de desenfoque binocular, ¿qué podemos esperar? Ya sabéis que tenemos esta aplicación que está a vuestra disposición en el Apple Store para iPad, para que vosotros podáis mirar vuestras propias curvas de desenfoque. En ese grupo de Facebook, cualquier duda que tengáis la podéis consultar. Y fijaros, estas son las curvas de desenfoque que nos encontramos al primer B, esto es binocular. Fijaros, este 0, lo vamos a ver ahora más claro, el 0 logmark es el 20-20, y fijaros cómo lo podemos ver desglosado aquí, diferenciado por grupos de edad, como en lejos llegan a ver más del 20-20 en binocular, incluso en cercana. O sea, la visión tanto en lejos como en cerca es absolutamente espectacular y la visión en intermedia es una visión muy buena, útil, ¿vale? Es una visión que vamos a ver en cuánto podría afectar la pupilodependencia o no. Pero veréis cómo entre media, claro, conforme va pasando de decena en decena de años, va cayendo un poquito la curva de desenfoque por el envejecimiento del ojo. Pero la curva de desenfoque binocular es francamente excepcional, ¿vale? En cuanto a la curva de desenfoque en sensibilidad al contraste, aquí la tenéis exactamente igual. Se llega a conseguir, en visión lejana, igualar el cristalino de por encima de 59 años, que sería prácticamente lo que nos vamos a encontrar en prácticamente todas las lentes de tipo trifocal. Y fijaros cómo en hasta 59 años la visión es espectacular en lejos, en cuestión de sensibilidad al contraste, ¿vale? Más cuestiones que quería comentar. Bueno, pues habéis visto cómo tiene solamente 7 anillos. Esto, ¿cómo puede dar el rendimiento, el funcionamiento de la pupila, tanto en teórico como en real? Este paper le tenemos mucho cariño, es un modelo predictivo en el que os proponíamos este modelo en cuestión de, os decíamos, cómo podían ver vuestros pacientes en función de la pupila que podían tener, ¿vale? Esto lo medimos nosotros en una muestra nuestra, hicimos un ojo modelo de este tipo, de una media de estos pacientes, y luego vimos su rendimiento visual, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí pudimos realizar ese modelo predictivo. Bueno, pues fijaros, esta diapo es muy chula, porque esta es lo que nos viene a decir exactamente, este es el modelo productivo, la MTF, y nos dice en función de la pupila cómo se va a comportar
esta lente, ¿de acuerdo? Fijaros, en pupilas que son realmente fotópicas, ¿vale? Bajo las cuales, en esas condiciones, el paciente podemos presuponer que pueda estar leyendo, enciende la luz para poder ver, y cuando se pone de cerca va a tener un fenómeno de convergencia, acomodación, bueno, acomodación no porque es pseudofáquico, pero también miosis, ¿vale? Entonces, estas pupilas, 2,5, 3, ¿qué es lo que nos hace? Pues que da mucha foco, como estáis viendo aquí, mucha distribución lumínica al foco cercano, con lo cual el paciente va a ver muy bien de cerca y también de intermedia, ¿vale? Y fijaros cómo el comportamiento en lejana es bueno. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nos vamos a condiciones lumínicas que son mesópicas o escotópicas incluso? Las pupilas se van a mayores de 4. ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? Pues fijaros, una distribución lumínica mucho mayor a lejos, que es cuando estos pacientes van a estar conduciendo de noche, y el foco cercano lo apaga, ¿vale? De tal manera que no le haga ruido al paciente cuando esté conduciendo de noche. Y esto es la conclusión a la que podemos llegar. Fijaros cómo a esas pupilas grandes el efecto ruido que le puede hacer los otros focos disminuye grandemente porque el hecho de tener solamente 7 anillos, ¿vale? Y esta es la gran ventaja de este diseño. La gran pregunta sería, bueno, ¿cómo me afectaría la leyenda negra? Es pupilo dependiente, pero si estos pacientes tienen pupilas muy grandes, ¿cómo afectaría? O si se van a un restaurante de estos románticos, con muy poca luz, ¿cómo le afectaría la visión intermedia y cercana? Lo vamos a ver ahora. Fijaros, esto es ya en clínica, la agudeza visual y la sensibilidad al contraste para las diferentes pupilas que hemos medido en nuestros pacientes. Y fijaros cómo luego en clínica no se ve tanto afectado para pupilas grandes, ni en sensibilidad al contraste, ni en agudeza visual. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque los ojos en clínica no son ese ojo modelo que tenemos en banco óptico y puede tener pues pequeñas aberraciones esféricas, puede tener un diferente tamaño de cámara anterior, en fin, todo esto puede hacer que no caiga tanto la visión cercana para pupilas mayores, ¿vale? La gran pregunta es, bueno, ¿y cómo son nuestros pacientes? ¿Qué pupilas suelen tener? Lo veremos también. Pero quiero que veáis antes cómo está correlacionado, bastante correlacionado en nuestro modelo, la agudeza visual que tenemos con nuestros pacientes con el modelo que os proponíamos, ¿vale? Fijaros cómo están muy correlacionadas esas restas de regresión, tanto en agudeza visual como en sensibilidad al contraste. Y las diferencias promedio están cerca de 0, o sea, fijaros como el modelo que os proponemos para las diferentes pupilas, disculpadme un segundín, que se me ha ido, lo vamos a ver acá, el modelo que os proponemos, las visiones que os decimos que van a tener vuestros pacientes, van a estar rondando una línea arriba o una línea abajo de agudeza visual y quizás 2 líneas arriba y 2 líneas abajo de sensibilidad al contraste. Pero vais a saber muy claramente con el modelo que os proponemos cómo va a ver vuestros pacientes en las diferentes pupilas. O sea, si le medís la pupila a vuestro paciente y luego vais a ese modelo que os hemos propuesto, prácticamente solamente os equivocaríais en una línea de lo que os proponemos. Este es el paper, lo estáis viendo ahí. Y lo más interesante de tener en cuenta es que el rendimiento de la lente en visión intermedia y cercana, pues lógicamente debe ser evaluado con pupila fotópica, porque estos pacientes para ver de cerca e intermedia tendrían luz, ¿vale? Y en esas condiciones vamos a tener el 84% de nuestros pacientes con pupilas de menos de 3, pero el 95,8%, fijaros, con pupilas de menos de 3,5. O sea que realmente el funcionamiento va a ser muy bueno. Fijaros, esto lo tuvimos en este otro paper, que ya está publicado, en este momento ya está publicado en JRS, y fijaros cómo ese 96% de nuestros pacientes en condiciones de lectura va a estar en menos de 3,5, en condiciones lumínicas, en condiciones nocturnas, perdonadme, en menos de 5 milímetros, y en 85% en iluminación fotópica baja, menos de 4 milímetros. O sea, que realmente esto nos va a funcionar. El hecho de que tengan solamente 7 anillos está hecha, digamos que a conciencia, de la distribución poblacional de las pupilas que nos vamos a encontrar en pacientes por encima de los 59 años, como hemos estado comentando. De hecho, es una lente que prácticamente no vaya a tener que hacer apenas prácticamente selección de cuestiones, solamente líneas rojas que no deberéis traspasar, que si tenemos un poquito de tiempo podríamos ver luego al final. En cuanto a la opacización capsular posterior a largo plazo, es importante, claro que es importante. Fijaros este estudio que hicimos con 2 lentes diferentes, la Al-Safit y la Liberty, tienen exactamente el mismo material, pero, como estáis viendo, la plataforma es radicalmente diferente.
¿Es solamente el material lo que provoca la opacificación capsular posterior? Porque las dos son lentes acrílica hidrofílica. Pues fijaros cómo esta plataforma a los 3 meses cae grandemente la sensibilidad al contraste debido a la opacificación que nos encontramos, mientras el comportamiento entre los 3 y los 12 meses de la Liberty era prácticamente similar. O sea que este diseño con bordes cuadrados y este diseño en doble celu está consiguiendo que la opacificación capsular posterior se retrase. En conclusión, podemos tener a nuestro alcance con Liberty soluciones multifocales basadas en evidencia y centradas desde luego con las necesidades de los pacientes, que vienen demostradas también desde la evidencia. Esas revisiones Cochrane que nos vienen a decir que no debemos de renunciar, que nuestros pacientes no quieren renunciar a la visión cercana y que no es necesario para disminuir la disfotopsia renunciar a la visión cercana. Esto es lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención, Gerardo. Maravilloso, maravilloso como siempre, Joaquín. Ya sea la clase de Lupita, la clase de Joaquín y mi charla de ahora, todas van a quedar subidas en el on demand de Faco Extrema, o sea, las van a poder ver las veces que a ustedes así les parezca. Tenemos el stand virtual de Medicontour, que por suerte ya han ingresado más de 1000 asistentes el día sábado y están abiertos todo el tiempo. De hecho, están abiertos actualmente y se pueden contactar con gente de la empresa a través del chat y demás. O sea, hay formas para evacuar las dudas. Vamos ahora a la tercera y última charla y después sí vamos a tratar de evacuar las dudas o charlar o lo que a ustedes les parezca en cuanto a lo que el auditorio necesite. Bueno, voy a compartir pantalla. Voy a trabajar un poco yo. Miren qué rápido que me cambio. ¿Ven que ahí estoy con una remera puesta? Ahora de golpe, esperen que me pongo la corbata. Estoy intentando hacerme el nudo lo más rápido que pueda. Listo. Ahí está. Ya estoy listo para darles la charla. ¿Se escucha el audio, Joaquín? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Muy bien. Bárbaro. En esta charla intentaremos contarles de la novedad que es el lente add-on multifocal que van para el sulcus. Esta charla la hemos preparado en conjunto con la doctora Manuela Maceroni. Como dato de color, existen en el mundo 231 millones de pacientes pseudofáquicos, de los cuales la mayoría son con lentes monofocales y de esos todos quieren mejorar su calidad de imagen, ya sea para corregir algún defecto residual o para obtener multifocalidad. Entonces nuestro campo de acción es más que interesante. Vamos a presentar a la familia de lentes que están diseñados para el sulcus. Tenemos el lente que es esférico, el lente multifocal, el lente tórico y el lente que es para maculopatía. ¿Dónde usamos los lentes add-on para el sulcus? Cuando el paciente no está cómodo con el resultado de su cirugía, ya sea por una metropía residual o una sorpresa posquirúrgica, o cuando queremos mejorar su calidad con multifocalidad. Todos conocemos desde los años 90 que venimos colocando lentes piggyback. Los lentes no estaban desarrollados antiguamente para el sulcus, por lo tanto tenían un montón de efectos adversos que en la actualidad con los desarrollos nuevos prácticamente han desaparecido. Vamos a hablar nosotros de lo que es el lente add-on multifocal de la empresa Medicontour. Ahí tienen el diseño de las 4 ápticas. Las 4 ápticas realmente es una ventaja porque tienen como unas bisagras en cada una de las ápticas que pueden encajar perfectamente en cualquier medida de sulcus y evitan prácticamente la rotación de los mismos. Las indicaciones de los lentes multifocales para el sulcus son variadas. Vamos a hablar de la restitución de la multifocalidad y otro ítem que no es menor es la aplicación en menores, la aplicación en pacientes pediátricos que tenemos que operar una catarata congénita, colocamos un lente monofocal en el bag y después podemos poner un multifocal en el sulcus. Cuando el ojo se desarrolle, podemos sacar el lente multifocal y colocar otro. Este lente tiene un diámetro total de 13 milímetros, una zona óptica de 6 y es un lente difractivo apodizado. Tiene pocos anillos porque cada anillo implica pérdida de imagen, pérdida de la cantidad de luz que llega a la retina y por lo tanto cuanto más anillos tiene, más efectos adversos va a tener el paciente. Tiene las adiciones que ya todos conocemos, son 6 anillos, adición de más 3 y de más 1,50 en el plano del lente, que en el plano de lentes aéreos es de 2,70 y de 1,35, es asférico, apodizado
y en la parte periférica es refractivo. Está, por estudios que hemos hecho a través de UVM y demás, en toda su extensión, separado del lente primario. Por lo tanto, no importa de qué material es el lente que tiene colocado en el bag. Al tener el desarrollo de las 4 ápticas como forma bisagra, es casi imposible que la pupila quede atrapada, como a veces nos ha pasado con otros lentes piggyback que no están desarrollados para lo que es el sulcus. El conteo endotelial, según los trabajos, no cambia después de la implantación. Y realmente tenemos una amplia disponibilidad de dioptrías. Ya vienen poderes de esférico de +5 a -5 y a eso le sumamos la multifocalidad. Entonces, si el paciente quedó con un vicio refractivo, se lo podemos solucionar. Es fácil de implantar, es reversible, es una cirugía poco traumática y se puede colocar en cualquier tipo de pacientes. Tiene su calculador propio, es un calculador online como estamos acostumbrados todos nosotros. Realmente no reviste ninguna cosa extraña para el cálculo. Y el único detalle que realmente tienen que tener en cuenta son las 2 marquitas de posicionamiento. Tiene 2 marcas que ahí se ven en la imagen. Una está en nuestro extremo distal a nuestra derecha y la que es proximal a nuestra izquierda. Este es un video de cómo es el plegado y el armado de un lente Adon multifocal. Muy sencillo, tal como lo retiran del envase, así como está. Lo colocan sobre el cartridge, ahí se ven las 2 marcas de posicionamiento. El único recaudo, donde hay que tomarse un minuto más, es que las 4 ápticas, cuando cerramos el cartridge, no queden atrapadas. Me ha pasado 2 veces, por eso les cuento, que tampoco significó nada para ese caso, las pude colocar igual, pero bueno, hay que tener ese pequeño recaudo y después se coloca como un lente a los que estamos acostumbrados. El inyector es muy amigable. Ya sabemos manejar este tipo de inyectores, ya sabemos manejar este tipo de lentes y el desplegado en cámara anterior es muy controlable. Habitualmente las 2 primeras ápticas ya van directamente hacia el sulcus. Obviamente ponemos viscoelástico previamente, inflamos un poquito el sulcus con viscoelástico y después lo que nos queda es con un Kuglen, o yo en la actualidad estoy usando un Sinskey que todavía es más fácil, acomodar las otras 2 patitas. Es muy sencillo, muy fácil de hacer, no requiere mayor entrenamiento, nosotros estamos acostumbrados a eso. El centrado con las 4 ápticas es maravilloso. Si podemos, si no, depende del viscoelástico que usen, tampoco es necesario, sacar el viscoelástico que queda entre las 2 lentes, mejor. Más de una vez ha quedado viscoelástico y realmente no trae mayores problemas, porque después se va acomodando cuando se va resolviendo. No es como cuando queda viscoelástico dentro del bag. Es una cirugía rápida, sencilla y que todos nosotros la podemos hacer. Nuestras indicaciones. Obviamente la indicación bilateral es la indicación recomendada, es cuando los pacientes tienen mayor satisfacción, pero en nuestra experiencia, por infinidad de razones, desde económica hasta que el paciente ya estaba cómodo, lo hemos puesto mucho en forma monocular. Elegimos el ojo no dominante y al menos yo no lo indico en pacientes con un defecto residual de 0,75 de astigmatismo o mayor a eso. Nuestra experiencia, 65 implantados, 65 pacientes. El 100% llegaron a Jagger 3 o mejor, el 86% a Jagger 2 y el 52% a Jagger 1. El seguimiento máximo que tenemos es de 36 meses en 18 pacientes. La verdad que los pacientes quedan muy contentos, muy contentos. Vamos a mostrarle algunos casos problemas que son soluciones sencillas para los casos problemáticos. Este caso es una médica de 40 años que tenía una catarata polar posterior bilateral, joven, muy joven, pero ella pretendía multifocalidad. Estaba realmente muy entusiasmada con la multifocalidad. Entonces, bueno, la llevamos a quirófano. Lo que yo le planteé es, tal vez tu cirugía sea una cirugía en 2 pasos, en 2 tiempos. Entré al quirófano con un lente monofocal de una pieza para el bag, con un lente monofocal de 3 piezas para poner en el sulcus y con el lente multifocal para el bag. Depende cómo fuera la cirugía, es lo que yo iba a colocarle. Es una cirugía que realmente es muy sencilla, hasta ahí está todo perfecto porque es una facoaspiración, se pudo despegar bien la catarata polar posterior. Acá no se rompió la cápsula, entonces bueno, ya estábamos pensando en ponerle directamente el multifocal al bag, hasta que, esto es con la bomba de irrigación aspiración, ustedes créanme que yo no lo toqué, se raja.
se abre la cápsula posterior, sin salida de vitrio, sin pérdida de vitrio. Es un tajo en la cápsula posterior, importante, por diferencia de presión, vaya a saber uno por qué. Entonces lo primero que hago es frizar el ojo. Por la segunda vía coloco viscoelástico para reformar la cámara. Una vez que tengo cámara formada nuevamente, ahí sí puedo sacar la bomba de irrigación aspiración. Y ahí pensamos, ahí decidimos a ver qué vamos a hacer. Las opciones ya de multifocal al bag no me gustaría. Es o un monofocal al bag o un monofocal al sulcus. Si coloco un monofocal al sulcus, ya después no voy a tener posibilidad de ponerle un add-on multifocal. Bueno, decidimos colocar un monofocal al bag de una sola pieza, porque el tajo en la posterior no era tan grande. Entonces yo dije, esto va a aguantar bien. Con mucho cuidado, sin que se vaya para atrás, podemos posicionarlo las dos ápticas dentro del bag, las ponemos perpendicular a la zona del desgarro. Y la primera cirugía terminó con éxito. Bien, charlando con la paciente, seguía muy motivada por la multifocalidad, había quedado con 10 décimas. Entonces vamos a la segunda cirugía, pasaron 6 meses de la primera cirugía, ahí se ve el lente bien posicionado, el desgarro en la posterior, reabrimos la herida que teníamos, nos fijamos el lente y volvemos a la cirugía para ofrecerle una multifocalidad. Lo mismo que antes, tal como lo sacamos, lo apoyamos en el cartridge, ahí se ven las marquitas de posicionamiento, es importante que las pesquisen y si no, se fijan y tiene una concavidad, o sea, es muy difícil colocarlo al revés. Muy difícil. Ese es el único recaudo. Lo mismo que antes, no tomar las ápticas con el cartridge. Fíjense esta maniobra que hago, que es colocando una espátula, que está bastante sencillo. Entonces, con esto tenemos la certeza de que no atrapamos las ápticas. Lo armamos, como ya lo mostramos anteriormente, colocamos en el inyector y estamos listos para ir al ojo. En este caso puntual, como tiene la cápsula posterior rota, realmente no me animé a posicionar las dos primeras ápticas directamente al sulcus. Tenía miedo que el lente que estaba poniendo me empuje al primer lente, que ya me ha pasado con otro tipo de piggybacks, y todo terminaba en el vitrio. En este caso lo tiré en cámara anterior, ahí voy con el Sinskey, que es como lo coloco ahora, y uno va como acariciando las ápticas, ni siquiera deprimo para abajo porque no tenía ganas de hacer ningún tipo de fuerza para abajo. Las vamos acariciando, fijamos la marquita de posicionamiento, que esté todo bien, y las ponemos como de costado, como haciéndole el paso del torero con el capote. Sacamos el viscoelástico y la cirugía terminó. Del otro ojo me pasó exactamente lo mismo, Entonces esta doctora tiene en los dos ojos un lente en el bag y un lente add-on multifocal en el sulcus. El resultado visual fue fantástico, está feliz, 10 décimas Jagger 1 y realmente los halos no le molestan demasiado. Otro caso problema, paciente no operada por mí, paciente operada por un amigo de la zona de nuestra, con un lente tórico. Fíjense el astigmatismo que tenía, casi 3 dioptrías de un ojo, 4 y pico del otro. Cuando viene a verme a mí en la consulta, tiene 10 décimas de ambos ojos sin corrección. Ustedes veían la tirita del refractómetro y era 0. Perfecta cirugía, paciente muy disconforme, muy enojada, por eso consultó a otro médico, porque ella quería ver de cerca. Entonces, bueno, ¿qué conducta tomar? O se la devolvíamos al amigo o intentábamos ayudarla. Bueno, acá estamos con la señora María de Jesús. Le pusimos en el ojo izquierdo un add-on. Ella tiene este astigmatismo. Estaba operada con un lente tórico monofocal. Realmente la cirugía anduvo muy bien, pero claro, le faltaba el cerca. Le pusimos un add-on y ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios y muy conforme, muy contenta. Bueno, allá adelante podés leer. B-O-N-S. Cuando la cámara es todo más perfecto. Y para lo que es la visión cercana, ¿cuáles estás leyendo? El último. Léemelas. Bóvedas y estos miles de columnas pueden... ¿A esa distancia te gusta para leer? Sí. Sí. Bueno, ¿estás contenta? Mucho. Muchísimas gracias. A vos. Hasta luego. La paciente feliz, nosotros también. Un paciente contento es un conflicto menos. Ahí se ve en la foto los anillos del lente multifocal y por debajo los 3 puntitos de marcación del posicionamiento del tórico. Último caso problema que les voy a mostrar, otro médico, evidentemente o me siguen o me los van derivando, un médico de Mendoza derivado por una amiga.
Miope alto, -8, -7, catarata ambos ojos, 8 décimas, o sea, realmente no tenía una mala calidad, una mala agudeza visual, y estaba realmente con muchísimas ganas de colocarse un lente multifocal, muchísimas ganas, muchísimas ganas. Cuando le hicimos los estudios estaba todo bien, pero la córnea daba la imagen que ustedes ven ahí. No sé quién del auditorio se animaría a colocar un multifocal de entrada en el VAC con esa córnea. Yo no, al menos yo no. Esto es lo bueno también de los multifocales para el sulcus. Nos permiten hacer cirugías pensándolas un poquito más o con cierta reversibilidad mucho más sencilla que un lente directamente al VAC. Entonces, la primera negociación fue convencerlo, porque realmente él no quería saber nada, de colocarle un monofocal en ambos ojos en el VAC. El primer mini milagro, porque este caso está lleno de mini milagros, es que quedó en 10 décimas en ambos ojos sin corrección. Estaba muy contento, pero no del todo, quería multifocalidad. Entonces, bueno, al estar motivado por la multifocalidad, decidimos colocarle una ADOM multifocal en el sulcus. El segundo mini milagro en este caso es que realmente quedó, conservó sus 10 décimas y llegó a Jagger 1 sin corrección. El paciente estaba muy feliz, sin quejas, sin halos, y nosotros también. Calculamos que ahí tiene la impronta de la pupila en la topografía, más que nada del ojo izquierdo, que la pupila está más o menos homogénea en el centro y la ectasia o la pseudoectasia está un poquito más inferior, pero la verdad que yo no me animaba a colocar un lente multifocal de entrada en el VAC. Es un buen recurso hacerlo en 2 tiempos. Los lentes ADOM multifocales para el sulcus amplían nuestras indicaciones quirúrgicas y nos permiten ofrecerle multifocalidad a todos los pacientes que ya operamos. Entonces, el campo de indicaciones es gigante, gigante. Y otra cosa que me pasó con estos pacientes es que la mayoría no se quejan de ningún efecto adverso. No es que no lo tienen, pero se quejan muchísimo menos que los pacientes que uno le ofrece colocar un multifocal de entrada en el VAC. ¿Por qué? Porque la expectativa es otra también. Y es el término que yo llamo la experiencia pseudofáquica previa, o lo de la experiencia pseudofáquica ya vivida. El paciente ya sabe que no ve de cerca, entonces todo lo que nosotros le demos de visión cercana realmente lo toman muy bien, y eso hará, bajo algún efecto de neuroadaptación, psicología o como quieran llamarle, que no refieran efectos adversos como si los pacientes que a veces se quejan de los aros y demás. Esto es todo lo que tenía para decirles. Muchísimas gracias por su atención. Seguimos en contacto. Muy bien. Bueno. Ya me descambié rápidamente, me saqué el saco, la corbata, todo. Este sábado a las 3:30 de la tarde comienza el módulo de cirugías premium y vamos a colocar un ADOM multifocal en vivo. El sábado anterior, el sábado 22, Joaquín Fernández colocó un lente Liberty y eso está grabado. Si ustedes entran al canal On Demand dentro de Faco Extrema, está lo que es el replay del día 22 en el módulo de cirugías premium. Ahí lo pueden ver a Joaquín colocando un lente multifocal Liberty. ¿Sí? Muy bien. Adelante, Joaquín, el aire es tuyo. Genial, espectacular como siempre, Gerardo, y además súper novedoso lo que nos presenta. Hemos empezado, we have begun, Alexander, a excited trial in order to improve the knowledge with the ADOM in Europe. And I think that is the future for sure. Estoy seguro que el implante ADOM puede ser el futuro de la multifocalidad por la posibilidad de la reversibilidad, ¿no? del implante a futuro y demás, ¿no? Y todas las ventajas que hemos hablado. No sé qué tiempo nos queda, Gerardo. Son las 7. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Alguna duda? Y si no, bueno, lo seguimos en otro webinar más adelante. Lupita, ¿querés acotar algo? Yo quisiera nomás enfatizar, ya lo han dicho tú y Joaquín, pero creo que es un campo importantísimo. Todos estos chicos que fueron operados entre los 7 y los 15 años, o más pequeños, 12 años, se les puso un monofocal. El ADOM nos va a abrir una posibilidad gigantesca de poder dejar a los pacientes con la graduación adecuada y además darles multifocalidad. Entonces creo que esto
no lo teníamos antes. Los piggybacks que hacíamos antes eran con lentes no diseñados al sulcus. Entonces sí nos abre un espectro enorme de posibilidades para pacientes insatisfechos, para pacientes que tuvieron un monofocal años muy bien puesto, pero que ahora quieren ver trifocalidad, ¿no? Entonces yo creo que es algo nuevo y hay que, pues, tratarlo y probarlo porque creo que sí nos da una posibilidad enorme. Como Gracias. decíamos en otro webinar hace unos días atrás en Colombia, nos ayuda a pensar un poco y a ver, el ejemplo que habíamos puesto es paciente de 55 años con un inicio muy precoz de un brillo sobre la retina, no es ni siquiera membrana epiretinal, que posiblemente en 10 años la llegue a ser. A ese paciente, ¿ustedes le colocan un multifocal en el back de entrada? Joaquín, Lupita, no es una indicación. Entonces, bueno, ahora con un add-on multifocal tenemos la opción de colocar en el mismo acto quirúrgico un monofocal en el back, un multifocal neutro con toda la adición en el sulcus, y si el día de mañana se desarrolla alguna patología macular o lo que fuera, es muy sencilla la extracción, máxime que no está agarrado de nada, no está en la cápsula, no hay que despegar, no hay que hacer maniobras bruscas. Entonces, esa posibilidad que nos da a nosotros de intercambiar, creo que no tiene precio. Si lo hago muy rapidito, ¿me permitís que os presente un caso clínico que puede estar chulo? ¿Cómo no? Encantado. Claro. Interesante, ya que hemos visto la evidencia, otra cuestión importante es cómo aplicarla, ¿no? Y sobre todo, no solamente cómo aplicar la evidencia, sino cómo tomar decisiones compartidas con el paciente, que yo creo que es sumamente importante en multifocalidad, ¿no? Que compartamos toda la toma de decisiones, toda la información con el paciente, porque su implicación en la toma de decisiones mi idea es que aumenta la satisfacción del paciente, sea cual sea el resultado, ¿vale? Entonces, fijaros, este paciente es una mujer de 76 años. Cuestiones interesantes que tenía una catarata LOX3, ¿vale? La agudeza visual ya había caído por debajo de 0,5, estaba en 0,4 logMAR, ¿vale? Con esta longitud axial, con esta cámara anterior, estas K y estas pupilas, que son francamente muy interesantes, ¿vale? En fotópica y en mesópica. No son pupilas grandes. Las pupilas grandes, por encima de 5 milímetros, 5.5, desde mi humilde punto de vista, contraindica la multifocalidad. Pero, ¿cómo podemos aplicar toda la evidencia que hemos visto a un caso en concreto, ¿no? Pues fijaros, aquí os planteamos nuestro primer paper, que ya está publicado, ¿no? ¿Qué fórmula elegir? Este paper está muy chulo porque nos dice qué fórmulas funcionan mejor en función de todos esos parámetros que estáis viendo. AXL, longitud axial, cámara anterior, grosor del cristalino, blanco y queratometría. Entonces, para estos parámetros biométricos, esta longitud axial, ¿cómo queda dentro de la población? Pues sería un percentil bajo, sería un ojito pequeñito. La cámara anterior sería un ojo que está dentro de la normalidad. Y las queratometrías, pues serían una queratometría tirando a bajita también, ¿vale? Entonces, de las fórmulas que probablemente tengamos, nos viene a decir que la precisión, por lo menos para la Fine Vision, vendría a ser un poquito mejor, fijaros, con la SRKT, en este caso en concreto, que con la Heili. Finalmente lo hicimos así, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es los criterios de Maeda, ¿no? Los criterios de Maeda es lo que nos viene a decir unos puntos de corte con qué aberraciones de alto orden no meternos en lío. Este paciente con Pentacam nos venía a decir que su astigmatismo irregular, las aberraciones de alto orden a 4 milímetros, estaban en 0.286, o sea que estaba por debajo del límite que nos dice Maeda que podemos implantar lentes multifocales. Este aspecto es interesante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Fijaros cómo esto hemos visto nosotros en nuestra evidencia, la curva de desenfoque en amarillo era la media y la azul la de este paciente. Para este paciente tiene 0.3 y 0.4, pues casi está igual que la media. Pero por encima de 5, fijaros cómo cae sobre la media. O sea, con aberraciones de alto orden por debajo, por encima de 5, no implantéis lentes multifocales. Pasa lo mismo con la sensibilidad al contraste, fijaros, ¿vale? Otras cosas que hay que tener en cuenta, con pacientes que hayáis operado, por ejemplo, de cirugía refractiva láser miópica, es interesante ver qué aberraciones esféricas tienen, pero no las aberraciones esféricas que os da el Pentacam a 6 milímetros, sino poner exactamente en la pantalla
de Pentacam la pupila que tenga mesópica vuestro paciente, porque podéis encontrar que para la pupila que tenía, que en este caso era de 4 milímetros, cae grandemente. O sea que no tendría ningún problema en implantarse, ¿vale? A lo mejor para 6 milímetros te da una aberración de alto orden, una aberración esférica muy alta, que te da el susto de implantar una multifocal, pero para la pupila que tiene el paciente es menor. Luego ya hemos visto estos criterios, ¿no? Las lentes multifocales en función de la pupilometría. Este paciente tenía 2.54, el modelo predictivo, fijaros lo que nos viene a decir, cómo vería con pupilas grandes y cómo vería con pupilas pequeñitas. La pupila fotópica va a ser absolutamente espectacular, o sea, va a ser un caso que lo vamos a tener, digamos, muy de cara, ¿vale? Luego, la ventaja que tiene la Liberty, que hemos visto también en los papers estos que hemos estado publicando, y también este paper tan interesante de Shoji, es que nos viene a decir que el cristalino normal tiene una ligera desviación inferotemporal, que es la misma pequeña desviación que suele tener esta lente por la disposición del saco. Y es ahí, esos pacientes que tienen una ligera desviación inferotemporal de la lente, tienen incluso mejor curva de desenfoque con sensibilidad al contraste que los que están perfectamente centrados. O sea, que la posición normal de la lente es exactamente igual que la posición normal que tendría el cristalino normal. Y la cuerda Mu ya lo hemos publicado nosotros, también lo publicó el grupo de Guadalupe y otros autores. La cuerda Mu no está relacionada directamente con el rendimiento visual. Esto es algo que tenemos ya claro. Incluso hasta para cuerdas Mu, lo que se dice el ángulo capa, mayores de 0.6 milímetros. En este caso en concreto, fijaros qué interesante, ¿no? Porque este es el gran dilema. Son pequeños matices, pero es que estos pequeños matices cuentan. En la cara anterior íbamos a tener un astigmatismo contra la regla, cuando medíamos solamente la cara anterior, de 0.73. Pero cuando medíamos la potencia total, fijaros cómo teníamos un contra la regla de 1.6 dioptrías. Podíamos haber infraestimado ese astigmatismo contra la regla, ¿vale? Pues entonces el gran dilema sería, oye, ¿lo consideramos o no lo consideramos? El calculator que nos da el Liberty nos permite la corrección de abulafia. Entonces, fijaros cómo el residual esperado en función de si lo teníamos o no lo teníamos en cuenta variaba de 0,75 a 1,25 y nos daba una diferencia de lente, si lo teníamos en cuenta o no, de 1 o de 1,5. Esto, pues sí, tiene su importancia. Tiene su importancia por el hecho de decir, bueno, con este defecto refractivo que nos puede quedar, fijaros, 0.75, 1.25, estamos justo en el límite de la aceptabilidad del defecto refractivo, ¿vale? Fijaros, esta lente, esta señora, por problemas económicos nos dijo que no quería lente tórica. Entonces nos encontramos con el dilema de decir, ostras, le insistimos grandemente, pero bueno, pensando en este aspecto, nos podía quedar 0,75, 1,25, bueno, le comentamos la idoneidad, ella insistió, bueno, si nos íbamos también luego al tema de cómo nos queda el SIA, fijaros cómo el SIA, cuando lo hacemos manual, esta es una aplicación muy chula que la tenía a vuestra disposición, y con esta aplicación que hemos sacado podéis saber vuestro SIA con una serie de cirugías en concreto. Y yo, por ejemplo, sé mi SIA para manual, para cirugía manual y para cirugía con fento. Y además no es el mismo el que tenemos against the rule que with the rule o oblicuo, ¿vale? Yo tengo muy claro cuál es, fijaros, mi astigmatismo cuando entro por temporal, que suelo entrar por temporal de momento, hasta que veamos cómo van quedando mis SIA en otros meridianos. Pero cuando lo hago manual apenas tengo SIA, viene a ser 0,1 dioptría, es muy poquito, pero cuando entro con el fento, porque la suelo hacer un poquito más corneal y un poquito mayor, se me corrige un poco más. Entonces con esto podemos jugar para estos casos. Si sabéis vuestro SIA, con estos casos, sabiendo el defecto refractivo que le puede quedar, podéis decir, bueno, pues me voy a ir con manual o me voy a ir con fento. Pero sabiendo exactamente cómo queda, no a ojo, decir, venga, quiero corregir, me voy a hacer una de 2,5, voy a hacer una de 3,2. Es interesante saber exactamente cuál es el SIA que os deja para saberlo manejar. Y ya hay diferentes papers que nos vienen a decir que podemos mezclar lentes multifocales tóricas con cirugía con fento segundo para que combinadamente esos pequeños defectos astigmáticos podamos incluso corregirlos con la incisión, ¿vale? Lógicamente va a ser un poquito más reproducible con fento segundo, desde luego, ¿vale? Cosa interesante,
Pues fijaros cómo quedó la señora. La señora tenía barrera económica, ni eligió el femtosegundo, ni eligió la lente tórica, con lo cual teníamos en principio quizás la previsión que se le estuvo comentando de que quizás los resultados no iban a ser absolutamente perfectos. Llegamos al compromiso de que, bueno, en todo caso podíamos hacer un retoque con láser, ¿no? Pero fijaros cómo al final la curva de desenfoque tampoco varió mucho con respecto a la media, ¿vale? Tampoco hubo una gran diferencia, ¿vale? Como estáis viendo ahí en la huella visual, ni sensibilidad al contraste. Pero todo esto, cuando lo vas explicando al paciente, fíjate cómo ella misma, cuando califica su visión, viene a decir que es buena, ¿vale? Es una visión buena, no excelente, porque efectivamente estáis viendo aquí como la cercana cae ligeramente, ¿vale? Con respecto a la media, viene a un 0.2 Logmark, que sería un 0,8 de visión, no sería la que suelen tener los pacientes, es prácticamente cercana al 20/20, como estáis viendo ahí. Pero cuando habla de la satisfacción de la visión en general, ella se encontraba muy satisfecha. Yo creo que el hecho de implicarla en la toma de decisiones, de explicarle todo esto y que a priori le dejamos, mire usted, si usted toma esta decisión va a ocurrir esto en concreto, y que luego ocurra lo que tú le has dicho, realmente los pacientes vienen a decir, bueno, este profesional domina el método, sabe de lo que está hablando y me ha estado comentando cuestiones tal cual, ¿vale? Bueno, pues fijaros cómo le quedó el defecto residual prácticamente que nos estaba predeciendo la corrección de abulafia, ese 1.25, ¿de acuerdo? La no corregida en distancia estaba en 0.2 Logmark, 0.4 y 0.4. ¿Qué es lo que podíamos haber hecho? Desde luego lo que le dijimos a ella, implantarse una lente tórica y si no, el haber hecho las incisiones córnea clara con incisión temporal a través de la técnica de femtosegundo, que quizás podíamos haber corregido ese 0.5, 0.4 que nos hubiera metido en unos rangos de menor astigmatismo más aceptable para las curvas de desenfoque. No obstante, una paciente feliz porque cuando le cuenta exactamente todo lo que va a pasar y si tiene realmente esa barrera, que sepan cuáles son las expectativas y tú clavas exactamente lo que le estás diciendo con lo que va ocurriendo, pues bueno, realmente son pacientes que finalmente están satisfechos porque las expectativas son los que tú le estabas prometiendo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, Maravilloso. Joaquín. Alexandra, thank you for your support and for your company. Any comments for closing? Yes, I thank you for great presentations. Something again new and interesting. Even I could not catch everything, but yeah. No, thank you very much. Thank you for the audience, and I wish you still very successful FACO Extrema. Thank you. And yes, I hope we will just continue this very fruitful cooperation for the future. And we will always, I mean, you will always bring something new and interesting and very valuable to all your colleagues that they can transfer it to all your patients, because this is probably our aim or aim of everybody, to make happy patients. Then we are all happy. So thank you very much. Buenas tardes. Good night, good evening, good afternoon. Remember, this Saturday, 3:30 p.m., premium surgeries with the add-on live. Yes, we are looking forward to it. Okay. Si me permite, Gerardo, I would like to give the thank you to Alessandra because of the support, their support of Medicontura, also her personal support in her bet on the evidence in all the papers that we have been published, all her support to the team, to the Latin America team. We have discovered more and more evidence about this lens, about all the behavior that we can expect about this lens. And it's absolutely, I think, really that we have created a community, an excellent community of people that really want to know more and more deep knowledge about multifocality, and really it's absolutely appreciate that coming from a company give of this support to the evidence to improve the knowledge of the honest knowledge, go apart of the marketing, no based on evidence. So thank you very much, Alessandra, for your support
It's absolutely. Thank you. It's our pleasure. It's really big pleasure for us to work with you. Really. Lupita, te toca cerrar. Okay, well, first, Alejandra, I think it is important to have evidence when you choose a lens. You know, we were used to implant the lens that we're able to get without any knowledge or without any scientific evidence. Now we can support why do we choose this or that lens. And that for me is more scientific, more compromised, and more veridic, whatever we get. And después en español, I'm sorry, I'm going to Spanish. Gerardo y Joaquín, es un placer trabajar con ustedes. La evidencia nos ha hecho más fuertes. Gerardo, eres increíble lo que has logrado en Facoestrema y un placer estar con ustedes, con el Dream Team. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias. Gracias.